Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022. Aquí estamos de nuevo para darle la vuelta, para ver qué novedades tenemos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu. Así que acompáñame, no me dejes solo. Bueno, pues qué voy a decir que no sepáis, ¿no? ¿Qué voy a decir que no sepáis? Ya, si veis los vídeos con mucha asiduidad, al final ya sabéis que todo lo que voy a decir ahora es sobre la esquina de la Torre B. ¡Qué marcha tienen algunos por aquí! Tenéis un vídeo en el día de ayer en el que vimos todas esas lamas por la parte interna y la parte inferior, desde ese suelo de ahí. Si queréis, si podéis, si os da la gana, podéis echarle un vistazo. Por supuesto está aquí en el canal, podéis meteros en en mi perfil y vais a ver las entrañas de Castellana. También justo de esa parte de allí, esa plataforma que están demoliendo, de momento a día de hoy lo veremos así porque están las vallas ya puestas, no podemos acceder, pero tenemos grabaciones, tenemos imágenes justo debajo de esas partes metálicas. Así que si queréis verlo, lo que digo, os invito, os recomiendo que veáis ese pedazo de vídeo en el día de ayer, ya sabéis. No os dejará indiferentes. Por cierto, esta grúa de aquí que tenemos en pantalla, esta pedazo de grúa, no la han desmontado, parece que van a seguir trabajando en la parte de la cubierta. Hoy está así, pero el día de partido estaba inclinada, estaba como hacia arriba. ¿Será por seguridad? ¿Será porque les ha dado la gana? ¿Por qué será? A nuestra derecha tenemos las lamas, esa fachada sur donde ya han colocado las lamas totalmente desnudas. Y a nuestra izquierda tenemos la Torre B, toda esta esquina de la Torre B con esas lamas recién puestas. Aquí las tenemos, estas todavía están fresquitas, muy ricas. Y aquí tenemos toda la mitad inferior también de la esquina de la Torre B, donde han ido colocando esas lamas durante todas estas semanas. Vamos a cruzar hoy lunes 3 de octubre y aquí tenemos la parte del suelo de Castellana, esta esquina de la Torre B, donde no consigo ver lamas. Parece que en el día de hoy todavía no ha llegado más material. Ya sabéis que el miércoles se juega aquí y es posible que incluso hasta a lo mejor no veamos prácticamente nada de actividad en las obras, pero aún así estaremos por aquí dando el callo, dando por el culo. Pero literal, literal, ahí tenemos las ruedas de ese pedazo de grúa, ese pedazo de plataforma que está aquí en la parte de Concha Espina, que está ayudando a esa jaula a subir esos operarios y trabajar en la parte de la cubierta, en este caso la cubierta sur. Estaremos muy atentos al día de hoy a ver si llegan lamas nuevas para esta esquina de aquí. Ya sabéis que tienen que seguir pronunciándose, tienen que seguir trabajando en la parte superior. De momento vamos a fijarnos en los soportes de erizo que haya en la zona. De momento tenemos bastantes soportes de erizo, en los soportes verticales, esos nexos que creo que acaban aquí. Es decir, podrían poner en esta parte de aquí, pero ya a partir de aquí no hay nexos posibles para colocar más lamas, así que si colocarán por ahí, a no ser que en el día de hoy se dediquen a colocar y a instalar más soportes de erizo. Si tú te vas no queda nada. Llegamos a Plaza de Lima, Torre Europa, hello. Nos levantamos por la valla, nunca a través de la valla como Rafa Alonso. Y aquí tenemos toda la parte del suelo de la esquina de la Torre B, donde vamos abandonando poco a poco Concha Espina. Vamos a llegar a Castellana, a ver si ha llegado algún tipo de material. Yo creo que si no ha llegado ya, ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque a lo mejor no llega material ya hasta el jueves. Pero sería un retraso importante, serían 3 días que podrían avanzar bastante. Aquí tenemos también lo que están preparando para el día de 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, donde veremos al rey, veremos muchos cazas, muchos aviones discurrir por toda esta parte de la Castellana, mostrando la bandera de España. Y antes lo digo y mirad, están colocando... por cierto, una palabra, digo mirad, es con D, no con T, no termina con T. Es como, por ejemplo, la frase esa de Madrid empieza por M y termina, ¿alguien lo sabe? Pues yo digo mirad, con D, acaba en D, no es oye, mirar eso, no, es oye, mirad eso. Lo he aprendido aquí, Bueno, lo que decía, aquí vemos cómo están preparando todo para el día 12 de octubre. Monten filas. Y aquí tenemos a nuestra derecha, que es lo que realmente queremos sacar, todo el Santiago Bernabéu. Ahí vemos como tímidamente hoy sale el sol aquí en la capital del fútbol, en la capital del mundo, en Madrid. Vimos cómo quitaban esos paneles de encofrado en la parte de la Torre B pegando a Concha Espina. Y en esta parte de aquí... A ver si se calla, ahora. Venga, seguimos. No, me ha dejado mal. Y aquí tenemos la otra cara, en la que da a Castellana, donde vemos que todavía no han hormigonado toda esa parte superior de ferralla, ese hueco de ascensores que discurre por la parte interna de la Torre B. Dice Rafa, decía que era un par de días para quitas, pegatinas. Rafa, ¿tú sabes hablar? ¿Sabes hablar español?
Ah, vale, que vaya para atrás y mira a ver si están quitando pegatinas. Y efectivamente hay una plataforma ahí. Pues parece que en el día de hoy se van a dedicar a quitar esas pegatinas para dejar las lamas desnudas in the night. De momento no sé qué están haciendo, no sé qué están haciendo. Es posible que a lo mejor estén preparando la siguiente instalación de los nexos o que vayan a quitar las pegatinas, pero ahí vemos cómo están midiendo. Así que falsa alarma, me he venido aquí de nuevo, he retrocedido como los cangrejos. Pero luego al final de la vuelta, al final del exterior, del recorrido del exterior, veremos a ver si están quitando las pegatinas. Hoy tenemos a Vinicius un poco enfadado por el empate de ayer, pero no pasa nada, ahora lo hablaremos en castellana. Y ahí vemos cómo están trabajando, ojito, ojito, porque están trabajando en esa orejeta, están limpiándola, la están mimando, la están cuidando, y ojito que están muy cerca de esto. Están muy cerca, muy cerquita, Es posible que esta semana ya veamos totalmente blanco todo esto, mi toque preferido. Bueno, aquí tenemos toda la parte, hay una especie como de arcoiris ahí, ¿no? ¿O no? Es mi percepción. Aquí tenemos toda la parte de la viga corona, ya sabéis que van colocando chapa de acero en la parte del techo de la viga corona de vez en cuando les apetece y cuando les da la gana. De momento, ahí dejaron acopiados la semana pasada ese trocito de chapa de acero, que mal se ve hoy, ¿no? En el vídeo. Es como una neblina aquí, una calima un poco rara. Bueno, lo que decía, dejaron ahí acopiado ese trozo de chapa, de momento no la han colocado, veremos si la colocan en el día de hoy. Aquí tenemos este pedazo de tráiler de las Fuerzas Armadas que ha venido aquí a instalar todo lo necesario para el 12 de octubre. Benzema, no sonrías tanto, no sonrías tanto, que ayer fallaste un penalti. Pero da igual porque a Benzema se le perdona todo. Todo y todo, como me decía mi madre de pequeño. Aquí tenemos la parte de castellana donde está la plataforma. Os digo, reitero, que tenéis un vídeo aquí en el canal donde podéis ver justo desde donde está el operario una grabación en el día de ayer, día de partido, donde saco imágenes de la parte inferior de la plataforma, esa demolición. Y son imágenes increíblemente impactantes, insólitas, nunca vistas. Para papam. Muy buenas y bienvenidos un día más a Castellana, bienvenidos un día más a la parte de la Viga Corona y Viga Museo. Hoy 3 de octubre de 2022, mirad qué bonito, mirad con D. El reloj me dice que tenemos nubes y claros, no hace falta que me lo digas, ya lo sé yo. Y aquí vemos relucir, brillar estos soportes verticales para en un futuro muy cercano empezar a colocar ya las lamas. Bueno, antes va los nexos y los soportes de erizo, pero me hacía ilusión decirlo. Aquí tenemos toda la parte de Castellana, mirad hasta la parte central de la misma. Parece que han colocado ya los soportes verticales, vemos mucha actividad en lo que va siendo una de las vigas inferiores de la Viga Corona. Ahí tenemos a ese pedazo de crack. Hola, buenos días. ¿Os imagináis que justo cuando le digo buenos días se gira y me hace así? Eso se merecería un buen like, ¿a qué estás esperando? Dame un like, ¿no? Likes, doobie-doo. Si no los quieres, allá tú. Ahora estoy diciendo bastantes tonterías, Luego mañana vendré con un vídeo de ay, perdón, lo siento por lo que dije ayer. Pero bueno, aquí seguimos. No he dicho nada de las obras hoy porque prácticamente no hay nada. Por eso estoy haciendo el tonto y el panoli. Pero mientras os voy sacando imágenes de lo que van siendo las obras. Hoy, día 3 de octubre de 2022, mirad qué andamios tenemos en la parte del cordón, ahí donde las riostras, en la cubierta oeste, donde ya están todo ese cordón, todo ese anillo totalmente completo e instalado. Y avanzamos, venga, avanzamos. Siempre que paso por ahí, aparte de que me llevo todas las telarañas. Bueno, duro empate ayer aquí en el Santiago Bernabéu contra Osasuna. Yo creo que el equipo jugó bien, el equipo jugó bastante bien. Lo que pasa es que hoy en día cualquier equipo que se encierre atrás es muy difícil romper las líneas. Osasuna es que estaba con prácticamente 7 defensas, hasta incluso algún que otro pivote también, pero estaba con 7 defensas en la línea de Osasuna. Prácticamente infranqueable, no se podía atravesar esas líneas, ni hasta Benzema pudo de penaltis. Es verdad que vino de una lesión, pero eso da igual. De verdad que falló el penalti, pero por favor, no empecemos otra vez con el rollo de necesitamos un delantero, necesitamos que luego llegará el siguiente partido Benzema y meterá 8 goles. Hemos perdido el liderato, pero aún así estamos ahí arriba. Simplemente por los goles no somos líderes. Venga, nos levantamos aquí en Castellana, mirad lo que tenemos. Aquí tenemos una grúa, una plataforma que está empezando ya a levantarse, está empezando a abrir los ojos hoy por la mañana. Mirad las legañas que tiene.
Se prevé un día un poquito aburrido, un poquito aburrido. De momento tampoco están haciendo nada con estas bases, estos apoyos amarillos que tenemos aquí en Castellana, donde vimos cómo instalaban todos ellos. Todo apunta, todo indica de que estos de aquí son los que aguantarán las terchas. Oye, se está perdiendo el ritmo aquí en el canal. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Garrapatas in the night. Venga, seguidme. Día de recolocación, día de limpieza, día de mediciones aquí en el Santiago Bernabéu. No veo nada interesante hasta ahora. De momento aquí hasta la parte central de Castellana no veo nada interesante in the night. Lo que sí veo son estos soportes verticales aquí instalados en la parte central de Castellana, con esas conexiones ya también incluidas. Sobre todo yo creo que lo han hecho por el mero hecho de que al final sabían de este mini parón que va a haber en las obras ahora por el tema de los partidos, porque el miércoles jugamos aquí contra el Shakhtar Donetsk a las 9 de la noche, y no es lo mismo disputar un partido de Liga que disputar un partido de Champions. Siempre la UEFA obliga al menos un día antes a que esté todo listo para que venga aquí el equipo contrario a entrenar y a calentar. Pero lo que escucho y lo que veo también es que están trabajando. Qué mal se ve, ¿no? Voy a limpiar un poco la lente. ¿Mejor? Lo que sí veo y escucho es que están trabajando, parece... Ahí está, pistola de impacto. Ahí vemos cómo está colocando esos clavitos. Como Pedrito clavó un clavito, ¿no? ¿O cómo es eso? Aquí en la parte superior de la torre C, obviamente no lo podemos ver, pero está justo encima. Parece que de vez en cuando, por esas mini ranuras que tenemos ahí en pantalla, vemos cómo transcurre un trabajador. Parece que están instalando más chapa en la parte superior de la viga corona a su paso por la torre C. Es que mirad también, porque tienen preparado esas líneas de vida, porque van a seguir trabajando en la zona. Ahí vemos otro disparo. ¡Bum! Venga, seguimos, avanzamos hacia el montículo de Honduras. Por cierto, desde aquí quería mandar un saludo a todo Indonesia. Han sufrido, pues bueno, ha habido más de 100 muertes en un partido, ahí en un partido de Indonesia. Así que desde aquí, desde España, desde Madrid, quería mandar un saludo enorme y un abrazo. Mucho ánimo a las familias afectadas. Y esperamos que no volvamos a ver estas imágenes. De verdad que no las quiero ver en España, no las quiero ver en ninguna parte del mundo. Así que por favor, el fútbol es fútbol. Vengamos aquí a jugar, a respetar al otro equipo, no a faltar ni a pegarse con nadie. Esto debe ser fútbol, se han perdido todos los valores. Hay un amigo mío de América, el abuelo Mascarón, que hizo un vídeo muy bueno sobre esto y que os aconsejo que le sigáis y que veáis ese vídeo. Y es que se están perdiendo los valores del fútbol. Parece que venimos ya al fútbol, en vez de a disfrutar del equipo, parece que venimos a matarnos con la afición rival. No, vamos a disfrutar del fútbol, hombre. Vamos a disfrutar como 11 jugadores en un lado y 11 jugadores a otro se pelean, pero por el balón y por meter gol. Vamos a disfrutarlo, pasión, amigos, pasión. Vamos, vamos, madre de estas. Venga, nos elevamos aquí al montículo de Honduras. Un saludo para Honduras también. No me fallan los saludos en el día de hoy, no me faltan ni me fallan. Aquí tenemos de momento esas piezas amarillas que serán provisionales. ¿Serán provisionales o no serán provisionales? Aquí tenemos, hombre, obviamente que sí, pero es un decir. Porque como todavía tenemos esta ahí, no sabemos si las van a quitar, esta de aquí. La gran pregunta del día de hoy, que lleva muchísimo tiempo esas piezas amarillas ahí, y siempre se ha dicho que todo lo amarillo es provisional. ¿Eso lo dejarán o lo quitarán? De momento estas piezas que van instalando aquí, ya han instalado parece, de momento no tenemos ninguna otra actividad al respecto. Aunque bueno, siguen trabajando ahí en la zona y vemos cómo están midiendo las tablillas, esos tablones que tienen ahí de madera, en la parte inferior de estas bases amarillas formadas aquí en Castellana. Si tú te vas no queda nada. Venga, seguimos, avanzamos, vamos a ver si ha llegado algún faldón, algún soporte vertical. Aquí a la esquina de la torre C, no creo, pero bueno, ojo, ojo que tenemos novedades en el día de hoy. Como no hay obras, no hay avances, mirad lo que han hecho. Me han arreglado el marcador digital aquí de la parada de autobús de nuestro parking reservado, donde ya están todas las plataformas fuera. En el último día que estuvimos aquí laboral, vimos que estaba repleto de plataformas y maquinaria, solamente queda una. Y avanzamos, aquí seguimos viendo toda esta parte de Castellana, todas estas bases que van haciendo aquí en la parte de la esquina de la torre C. De momento pocos avances más en la zona. Ahí tenemos a unos cuantos operarios, trabajadores en la zona, pero no sé exactamente qué están haciendo, parece que están ahí atando la ferralla. Esquina de torre C, modo gran angular de toda la parte de Castellana, Viga Corona y Viga Museo. Y a nuestra izquierda ya Rafael Salgado, donde vemos ya florecer esas conexiones entre los soportes verticales. Me imagino que, hombre, deberían meterle otro arreón
a esa instalación de los soportes verticales, de las conexiones entre los soportes verticales. ¿Vosotros qué pensáis? Donde hemos visto desde Castellana cómo instalaban, cómo montaban esa chapa también en la parte superior de la viga corona, y que de momento ya no se vuelve a escuchar. Parece que se ha calmado un poquito la pistola de impacto. Y solo hay que ver la parte de Rafael Salgado. Parece que en el día de hoy están quitando pegatinas en la parte de Rafael Salgado. De todas formas, ahora nos vamos a acercar aquí al fondo norte. Vamos a ver si están quitando pegatinas. Y todo apunta que sí, ahí lo tenemos. Esos dos trabajadores al fondo están quitando pegatinas. Están dejando desnuditas esas lamas del fondo norte. Así que yo creo que hasta el jueves no vamos a ver realmente jaleo aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos toda la parte de Castellana, donde la dejamos atrás ya. Si queréis volver a Castellana tenéis que echar para atrás el vídeo. Y por supuesto no se olviden, de dar ese like merecido aquí al canal. Suscríbete si aún no te has suscrito. El otro día, en el día de partido, o el día... ¿Cuándo fue? ¿Antes? Ah, no, fue el viernes, cuando vino Manuel. Ahí vimos cómo estaban dos trabajadores, estaban dándole calor a una de las uniones, y parece que ya han conseguido meterla a su sitio. Parece que les estaba dando problemas esa conexión inferior y ya por fin la han dejado fijada. Ya sabéis que con paciencia y saliva. Venga, seguimos, avanzamos, estamos aquí ya en Rafael Salgado. Hoy tenemos estos operarios, estos pedazos de cracks trabajando en la zona. Ya sabéis que todos los que están trabajando en estas zonas, en estos trabajos, es porque están castigados o enfadados con el mundo. Pero hoy le van a meter un buen arreón, al despiece de esas pegatinas en las lamas, porque tenemos dos plataformas con 4 operarios, 2 en cada una. Y es posible que antes de que venga el Shakhtar Donetsk aquí a visitar al Real Madrid, es posible que a lo mejor veamos ya todas estas lamas que están instaladas completamente desnudas. Bueno, pues aquí lo tenemos en primera plana, este pedazo de zoom que tenemos del móvil, del celular, donde es más claro que nada, más claro que el agua, que tenemos estas dos plataformas aquí trabajando en la zona para quitar las pegatinas. Hacemos un barrido de derecha a izquierda, todas las lamas del fondo norte, Rafael Salgado. Ahora enseñamos el suelo también, a ver qué está pasando, qué es lo que puede pasar. Vemos como las luces de la discoteca aquí, de la incidencia de socios, obviamente no la van a quitar, porque lo que digo antes, dentro de 2 días jugamos aquí de nuevo. Creo que hasta incluso en el interior tampoco van a hacer nada. Me imagino que trabajarán en el hipogeo, hasta incluso, bueno, lo único que cambiarán serán los letreros, esos paneles que hay en el primer anfiteatro, que cambiarán de Real Madrid por ese logotipo de la Champions. Lo que decían, más nada que decir aquí en Rafael Salgado. Quitamos zoom, volvemos a quitar zoom, modo gran angular, y nos vamos para Padre Damián, esquina de la Torre D. Así que, ale, hop. Por cierto, hola, buenos días. Por cierto, restaurante José Luis, aquí Rafael Salgado. Si queréis venir a tomar una tortilla, está riquísimo, ya sabéis, tenéis que venir. Parada obligatoria como el Santiago Bernabéu. Parada obligatoria, hombre. Ay, es que los lunes es que me cuesta levantarme. Que no, desperezate, hombre. Los lunes son los mejores días del año. Tú cuando te levantes de la cama digas, mierda, es lunes. Haces así. Te fuerzas la sonrisa y dices, a ver, ¿qué dice JR? JR dice los lunes que son los mejores días del año. Y ya verás como automáticamente estos y las manos te sale la sonrisa sola. Venga, seguimos, vamos. Por cierto, desde aquí quería mandar un saludo a toda esa gente que no se pueda mover, que está en una cama, que está ingresada, que está incapacitada para poder andar, toda esta gente que está mal de salud. Un saludo desde aquí, de parte de JR. Ojalá te recuperes pronto. Venga, seguimos. Aquí tenemos todos los soportes verticales de la esquina de la Torre D. Ese sonidito es de la plataforma, no es mío. Aquí vemos como en la mitad inferior y en la mitad superior de la parte de la esquina de la Torre D están prácticamente todos los nexos, todos los soportes de erizo puestos. Así que es posible ya que la próxima torre que empiecen a colocar las lamas, es posible que una de ellas y sea esta, la Torre D. Voy a probar suerte de nuevo. Ya sabéis que lo importante es participar. Yo me siento rico gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Avanzamos, seguimos. Entramos en Padre Damián, dejamos atrás Rafael Salgado. Aquí tenemos estos soportes verticales que dan cara a la parte de Padre Damián, donde ahí en la mitad inferior vemos que están colocados los nexos, esos soportes de erizo, pero a medida que vamos viendo
a partir de este soporte vertical parece que no hay ninguno instalado. Ahora mismo está levantando la plataforma y es posible que empiecen ya a instalar los nuevos aquí en estos soportes verticales. Ojo, porque han quitado el túnel del Tour Bernabéu, lo han quitado directamente. Creo que está allí, sí, ahí está, el túnel del Tour Bernabéu. Es que qué pena, tío, cada vez que hay partidos tan cerca y se sabe que no va a haber obras, es que me da una pena. Empieza a salir el sol tímidamente, ahí tenemos también toda la parte de los tabiques inferiores totalmente enfoscados. Subimos para arriba, vemos que han empezado también a enfoscar y a pintar en ese murito, y a medida que vamos subiendo, pues bueno, siguen trabajando en la construcción de ese tabique. Ahora mismo creo que están por ese nivel más o menos. Vamos a hablar también de lo que son los descansillos de los tramos de escaleras aquí en Padre Damián, ahí los tenemos, donde algunos han sido ya montados con esa chapa y algunos otros todavía no. Aún faltan por instalar unos cuantos más. Os quito el zoom para que lo veáis todo mucho mejor. Venga, avanzamos hacia la parte central de Padre Damián, todo este nuevo edificio donde tenéis aquí las líneas de vida, azules como el mar azul. De momento no han hecho nada más, no han colocado más chapa, lo que parece y lo que visiblemente aparenta. Llegamos aquí a la puerta, esta puerta de la parte central de Padre Damián, del nuevo edificio, justo enfrente del nuevo edificio. Tampoco veo muchas piezas por el suelo, así que es posible que no vayan a subir nada tampoco en el día de hoy ni mañana. Aunque bueno, ahora nos asomaremos a la parte de Sagrados Corazones, esta placita que está justo ahí, para ver si han traído alguna mega pieza, pero bueno, creo que pensando negativamente no han traído nada. Pero ya pensando positivo, hoy es lunes, vamos, fiesta, fiesta. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio donde aprovechan para copiar material en la parte de la tripota. Ya sabéis que tenemos otro vídeo hace poquito desde la parte superior del campanario, donde podéis ver las imágenes desde la parte superior del campanario, toda la parte de la viga corona, donde faltan colocar todavía los cordones superiores para llegar a ese beso y terminar ya por fin de hacer esa viga corona por todo el estadio. 2 y 3. Un parleño madridista, ¡Hala Madrid! ¡Viva Parla y la madre que les parió! Aquí tenemos toda la parte central del nuevo edificio, abandonando un poquito más, Ojo, 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 porque estamos abandonando, pero mirad lo que tenemos. Están subiendo lo que sería el séptimo, creo que es el séptimo soporte vertical aquí en la esquina de la Torre A. Fíjate, yo diciendo que no iba a pasar nada, que no va a pasar nada, y mirad, tenemos ahí un nuevo soporte vertical, un nuevo faldón que están colocando en la parte de la esquina de la Torre A. Hoy parece que tenemos problemas con los semáforos, están los agentes de movilidad aquí en Sagrados Corazones. Bueno, vamos dejando atrás toda la parte de Padre Damián, esas conexiones que tenemos en las diferentes piezas que han ido izando e instalando estos días, estas semanas. Ahí vamos viendo la parte de la tripota, esa parte de la tripa del nuevo edificio, las escaleras, donde no sé si en el día de hoy están colocando esa chapa en los descansillos, parece que no. Ahí os dejo esta preciosa imagen de la subida y bajada de esas escaleras, donde también la gran pregunta que la hice hace unas cuantas semanas es cuándo pondrán las escaleras mecánicas en los mismos tramos. No tenemos ninguna pieza muy importante justo en la plaza de Sagrados Corazones, así que me da a mí que hoy izados importantes. Yo creo que lo que estamos viendo ahora a nuestra izquierda, este soporte vertical que vamos a ver dónde lo van a colocar. Y ahí vemos como a medida que han ido colocando esos soportes verticales, han ido instalando esas conexiones para seguir reforzando los mismos faldones en la esquina de la Torre A. Toda la parte del Sky Bar, esta esquina de la Torre A, donde aquí habrá un bar. Y de momento pocas novedades se presentan a la vista, al menos. De momento no veo grandes novedades. Venga, avanzamos. Aquí seguimos en la esquina de la Torre A, donde tenemos aquí este pedazo de soporte vertical. Parece que están quitando el enganche de la parte inferior y ahora van a proceder a llevarlo a su sitio definitivo. Ahí vemos cómo están los operarios en la parte inferior del soporte vertical de este faldón que van a subir. Se ve muy tímidamente, se ve muy mal, pero ahí se puede apreciar lo que están haciendo. Quitamos el zoom para que veáis este nuevo soporte vertical. Ahora mismo lo hemos pillado en plena faena y todo apunta, todo indica de que lo van a colocar en este lado de aquí, en esta orejeta sola y vacía, ya pegando, sería la primera más cercana a la parte de Concha Espina. Y a la vez que estamos esperando a que muevan este soporte vertical, mirad lo que tenemos aquí en pantalla: nuevas piezas para el hipogeo, esas piezas para las pasarelas de servicio,
en las zonas de mantenimiento en el hipogeo, y que están llegando ahora mismo esas barandillas, esas diferentes piezas para seguir formando las bases, esas pasarelas en el hipogeo, Ya sabéis que el miércoles juega aquí el Real Madrid, pero aún así en el hipogeo yo creo que no van a parar hasta incluso ya mañana. Y veo hoy al fondo, se ve al fondo, ya están cambiadas hasta los carteles de la Champions, así que pues no sé yo si voy a entrar al interior porque va a estar todo tapado, no va a haber nada. Ahí vemos los carteles ya de la Champions cambiados a los de la Liga. Mientras gira o no gira, vamos a seguir viendo lo que está pasando en la zona. De momento, en ese hueco de ascensores, este elevador de servicios, en la parte de la puerta 38, de momento sigue todo prácticamente igual. Empezaron a colocar esos pilares, ese esqueleto de lo que va a ser ese elevador de servicios. Y es verdad que en diferentes descansillos han ido colocando esa chapa correspondiente para seguir formando esos mismos niveles. Aquí lo tenemos, empieza a moverse ese pedazo de faldón. Ahí vemos la grúa Fraile, es la encargada en el día de hoy de hacer este izado. Ahí vemos como poco a poco el telescópico se empieza a mover hacia la izquierda, porque le van a llevar, tiene pinta de que le van a llevar a este lado de aquí. Iba a decir, joder, ¿cómo se escucha la grúa Fraile esa? Oye, que lo van a colocar aquí, que me he equivocado. Venga, desde Asturias. Asturias, patria querida. Que dicen que me ven todos los días. Yo no sé qué hago para que me vean todos los días, pero aquí lo tenemos, Asturias. Aquí estamos, oye, pucha Asturias. A la Madrid, Y nada más. como dice Caireta. Hombre, claro. Bueno, pues me he colado. Pensaba que iba ahí. Y no. Además que no me he fijado en la conexión inferior y obviamente pues pega con esa. Pero bueno, no pasa nada, de errores también se vive. Y aquí tenemos un nuevo soporte vertical en la esquina de la torre. ¡Qué bonito, qué precioso! Otro perrito peloto. Venga, seguimos, avanzamos. Bueno, pues ya casi acabando la vuelta. Aquí os dejo la fachada sur como siempre, preciosa, brillando como siempre. Ahí vemos cómo destaca la parte amarilla porque está dando el reflejo de lo que es la grúa, la parte superior de la grúa de Aguilar. Y vamos a acercarnos a la esquina de la torre, para ver si estaban quitando al final pegatinas en las lamas. Pero no, por el sonido parece que están taladrando. Ahí lo tenemos. Parece que están preparando ya los soportes de erizo, esos nexos para colocar las siguientes lamas en esa mitad superior. Hoy no entraré al interior, no voy a malgastar el dinero, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Activa la campanita para que YouTube te avise y notifique de los vídeos y directos que voy haciendo. Y a la Madrid.